Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y planeando un verano bien reparador y de mucho disfrute. De mucho disfrute, pero sin miedo ni culpa, por favor, porque ¿cuántos de vosotros piensa que es imposible poder cuidarse y comer healthy durante las vacaciones? Pues hoy quiero compartiros las claves de cómo conseguirlo y además disfrutando de ello con salud y placer. Soy María Bagilio, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. Hoy vamos a resolver esas dudas que siempre surgen ante las vacaciones por miedo a engordar o a romper con los buenos hábitos, dándote los mejores tips para que te celebres como te mereces. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Bueno, quien dice vacaciones, dice relajación, pero también cierta preocupación. Esas tapitas de más, ese momento de terraza con los amigos, ese brindis extra. Y es que además, con el año complicado que llevamos a las espaldas, nuestro cuerpo y mente nos piden estar más que nunca fuera de casa y disfrutando del sol y del aire libre. ¿Eso es malo? No. Y sinceramente, seamos objetivos, que unas pocas semanas sean distintas del resto del año no van a echar al traste ningún hábito ni estilo de vida saludable. El hábito tiene memoria también. Así que lo primero, calma y confianza. Lo segundo, planificación. Contar con alternativas y anticiparnos a los hechos es para mí la herramienta clave. Y no desde la obligación, sino desde las ganas de disfrutar plenamente y de manera consciente de cada uno de nuestros días festivos. Aceptar que nuestra circunstancia es otra que la de estar en casa y con nuestra rutina es vital y de lo más saludable porque es la realidad. Y no hay nada más frustrante que marcarse objetivos poco realistas. ¿No creéis? Así que os voy a pedir que nos pongamos todas las gafas de la flexibilidad para actuar así según nuestras verdaderas posibilidades. No obstante, y dicho esto, existen ciertas cosas que nos pueden ayudar a mantener ese equilibrio entre lo puntual y lo diario, incluso de vacaciones. Además, ser flexible con nuestro entorno también implica que éste lo sea con nosotros. Si, por ejemplo, tenemos una cena en casa de amigos o familiares, es a nosotros el también proponer llevar algo de verduras, desde un gazpacho de melocotón o una vichyssoise o una bonita ensalada. Recordad que la mitad del plato debería ser siempre vegetal aquí y en la China. Así nos aseguramos de aportar saciedad, fibra, pigmentos y propiedades antioxidantes y antiinflamatorias al plato. Otro de los grandes temas es el alcohol. Sí, lo sé, es un temazo porque está muy inculcado en nuestra cultura y parece que no se pueda celebrar nada sin él. Pero es que una cosa es brindar por lo especial y otra es normalizarlo tanto que deja justamente de ser especial para pasar a ser banal y hasta adictivo. Optemos por celebrarnos a nosotros mismos, pero con otra cosa que siempre alcohol. Los que me conocéis sabéis que soy fan de la kombucha y que podemos preparar unos maravillosos cócteles con los que brindar por nosotros y por nuestra microbiota, que ya sabéis que sois un equipo. Atención de hecho a la receta de cóctel que viene próximamente porque os va a encantar. Está tremendo. Cuando estemos en un bar, optemos también por hidratarnos, porque la función primaria de tragar líquido es esta. Sea con agua con gas o con una rodaja de pepino y limón, por ejemplo, o con tés o infusiones y algo de hielo para convertirlos en refresco. De zumo, siempre y cuando no lleve azúcar, apostad por el de tomate, pero evitemos el de frutas que es puro azúcar y cero fibra. ¿Y las tapas? ¿Qué hacemos con las tapas? Es cierto que dependerá en gran medida del sitio donde estéis, pero difícilmente no vais a encontrar una escalivada, un pisto, unas gildas, unos boquerones o anchoas, unas olivas o cualquier encurtido que además mejorará vuestra digestión. También son siempre buenas opciones el hummus con las hortalizas o un guacamole, el mutabal de berenjenas o algo de pulpa o sepia a la plancha o mejillones al vapor para compartir con los amigos. ¿Que vamos de picnic? Fenomenal, nada como unas buenas chips de kale en vez de patatas fritas y un tupper repleto de colorido. Hacemos una ensalada de germinados, algo de col lombarda rallada, tomate, pepino, remolacha y zanahoria con alguna legumbre o arroz o patatas prebióticos o frutos secos y semillas y perfecto. Y el aliño mejor lo llevamos aparte para no estropear las hojas verdes. Le ponemos aceite de oliva virgen extra, limón o vinagre de manzana, pasta de miso umeboshi como aporte probiótico y alguna hierba aromática como el tomillo, cilantro o albahaca. Y lo tenemos. Otro de los temazos del verano son los helados. Y aquí vamos a ir por partes porque nunca habrá mejor helado que el casero.
Con lo que si tenéis agua de coco, alguna fruta como la sandía o melón y menta y lo batís todo, podéis hacer unos polos ricos en licopeno, minerales y súper hidratantes. ¿Cómo igualar eso? De hecho, os recuerdo que tenéis el helado con base de plátano, chocolate y cacahuete esperándoos aquí. Os aviso que siempre triunfa. Cuando lo probéis, lo entenderéis. En fin, existe una variedad tan infinita de helados caseros por hacer como de frutas de temporadas que tomar, así que es imposible aburrirse. La piña y la papaya son altamente digestivas, el coco nutritivo y antibacteriano y el mango 100% anti-aging. Pero ¿y si estáis fuera de casa y os entra el antojo? Pues optad siempre antes por un sorbete que un helado y mejor una terrina de una bola que de 2 o 3. Y si el helado es de calidad, pues lo disfrutáis y punto, porque para eso existen las excepciones tal y como hemos dicho antes, ¿no? Y no nos olvidemos de los granizados y la horchata. A priorizar que sean sin azúcar y si queréis endulzarlos tenéis la stevia rebaudiana o la canela, el cacao, incluso el cardamomo o el jengibre que aportarán un toque exótico y delicioso. Y hablando de helados y frío, que no os dé miedo el tomar algo caliente, como un caldo de vez en cuando, porque el calor también ayuda a que el cuerpo autorregule su propia temperatura. De esta manera no llegaremos al otoño demasiado enfriados. Las compotas son también una buena opción para endulzar vuestros paladares y yogures o kéfires para mimar así de bien nuestras bacterias. Y ya como último tip, no os olvidéis de llevaros en la maleta el kudzu, un alimento medicinal del que ya os he hablado en otro vídeo que está aquí. Puede seros muy útil para resolver cualquier molestia digestiva, malestar, cansancio y hasta posible cuadros de diarrea, algo bastante frecuente cuando viajamos fuera de casa. Por unas vacaciones de mucha reparación y poca preocupación, con salud y placer siempre. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.